en nuestro proyecto se trata acerca de la determinación de factores que afectan la pureza en el proceso de separación en la síntesis de estireno por deshidrogenación de etilbenceno, y está conformado por Aranza, Rosemary y Jordi. Y yo. Vamos a tratar varios puntos que se vieron a lo largo del semestre. Está el índice, introducción, que es, vamos a hablar de la síntesis del estireno, el proceso que se lleva a cabo en la planta, control de calidad y diseño de experimentos, métodos estadísticos y sistemas administrativos para el control y mejora de la calidad, que es lo que más vimos a lo largo del semestre. Y control estadístico de procesos, cartas de control por variables y por atributos, capacidad del proceso, muestra de aceptación por atributos y variables, mejora de procesos con DOE, conclusión y reflexión. Este es el proceso que se lleva a cabo en la planta de estireno. ¿Qué es esto? Las reacciones que se llevan a cabo es la deshidrogenación del etilbenceno. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues entran a un mezclador dos corrientes, una de etilbenceno y otra de vapor de agua. El vapor de agua entra con la finalidad de controlar la temperatura dentro del reactor. El reactor es un reactor de flujo tapón que, la temperatura es isotérmico y opera a 815 grados centígrados. Al salir del reactor entra un enfriador que trabaja a 50, que saca su corriente a 50 grados centígrados para posteriormente alimentarlo a un separador de 3 fases, en el cual los gases ligeros se van por la parte de arriba, el desperdicio de agua se va por la parte de abajo y la fase orgánica se va por una bomba, la cual alimenta la primera torre de destilación, en la cual el estireno sale por los fondos de la primera torre, y por la segunda torre, en el destilado, sale lo que es benzeno-tolueno, y por lo que se ve de aquel lado, en los fondos de la segunda torre, es el reciclo de etilbenceno, que estaremos reciclando posteriormente al inicio de la simulación. El reactor que ocupamos es isotérmico porque todas las reacciones que se llevan a cabo para el proceso de producción del estireno son endotérmicas. Entonces, con el reactor isotérmico nos aseguramos de que no haya endotermia y por tanto se disminuya la conversión del estireno. Y aquí este es un separador de 3 fases que separa la parte aceitosa, que es la fase orgánica, del agua de desecho que metimos aquí al inicio, y los gases ligeros. En los gases ligeros se va la mayoría de metano, de hidrógeno y de etileno, pero en esta parte sí hay fracciones pequeñas que entran a la columna de destilación. Y esta es la primera columna de la que se obtiene nuestro producto de interés, que es el estireno, y necesitamos que tenga una pureza de más del 99%. Entonces es una torre muy grande, tiene 74 platos, y decidimos primero hacer este corte, que es el más difícil, que es entre el estireno y el etilbenceno, porque solo tiene 9 grados de diferencia en los puntos de ebullición. Entonces es como una regla que primero se hace la separación más difícil y ya después hacemos la recuperación del etilbenceno que no reaccionó, para disminuir la demanda de etilbenceno fresco. Cabe mencionar que para considerar los factores para realizar este proceso tenemos que tomar en cuenta el catalizador que se va a utilizar. ¿Por qué es tan importante seleccionar un buen catalizador? Debido a las propiedades que tiene nuestro producto final, y que esto va a determinar las características con las que vamos a obtener nuestra muestra final. Se debe tener en cuenta las transformaciones físicas y químicas implicadas en el producto, así como también los aspectos fundamentales de química orgánica y el estado sólido de la materia. Estas variables primas, como la temperatura, la presión, la pH y el tiempo, van a afectar directamente al resultado final, por lo que es una característica importante en el análisis de calidad. En este pedazo, con lo que dijo Rose y con lo que vemos acá, ya podemos relacionar este proyecto con otros cursos de la carrera. Esta simulación se hizo ocupando el simulador de Aspen Plus, que lo ocupamos en ingeniería de procesos. Y pues para resolver esto necesitas desde balance de materia para poder cumplir con todas las corrientes que te pide el simulador, y desde balance de materia, flujo de fluidos también para poder diseñar los intercambiadores de calor
las bombas y las válvulas, y pues ahí mismo también vienen los balances de entropía, de energía y etcétera, que también se resuelven pues para poder llevar a cabo la producción del estileno. También operaciones unitarias de transferencia de masa para realizar métodos cortos para meter datos a las torres de destilación. Y en este caso en particular, ya de la materia química, se tiene catálisis de reactores heterogéneos para considerar la materia prima que se va a utilizar para nuestro producto final. También, bueno, vamos a mencionar los métodos estadísticos y sistemas administrativos para el control y mejora de la calidad. ¿A qué nos referimos por esto? Empezamos con nuestra empresa. Nuestra empresa se llama Estirodao y bueno, se dedica a la producción de estireno, ¿no? Y para esto empezamos respetando la ISO 9001 que fue publicada en el año 2000. ¿Qué es lo que buscamos? Principalmente el objetivo es cumplir con las especificaciones que normalmente se tiene debido a estas normativas, que en este caso es obtener un mayor a un 90% de pureza, en el mejor de los casos el 99%, debido a que bueno, el 100% no es posible, pero para esto se deben de considerar los siguientes factores, que son las burbujas que se generan en nuestro estireno, la fracción molar, que en este caso es nuestra pureza, se refleja directamente en la pureza, y la temperatura de nuestro estireno. Cabe mencionar que igual se deben de considerar el análisis de todas las variables que tenemos, debido a que muchas de ellas no se pueden controlar. Bueno, no se pueden evitar, pero se pueden controlar. ¿Cómo se logra esto? Se hace un diagrama de la mejora de la calidad. Este es conocido como el diagrama de causa y efecto, y se consideran factores como la ergonomía, la materia prima, los tiempos y también la tecnología. En este caso, pues, también se consideró el factor de los trabajadores, debido a que es una de las características principales que se demuestran en la industria, ya que es inevitable que existan variaciones debido a operadores, diferentes tipos de capacitación, turnos alargados o incluso, bueno, características personales de cada persona que demuestran que se puede hacer modificaciones en la materia final. Y también recordando algunas de las filosofías que estudiamos en clase, ya explicaremos más adelante que se dan unas condiciones en la producción del estireno para la polimerización. Entonces, como a nosotros nos interesa vender el monómero, no el polímero, necesitamos trabajar bajo la filosofía de just in time. Pues vimos que está una de ellas que es la pool. ¿Y qué es lo que queremos hacer hasta aquí? Pues que la materia llegue en las cantidades y en el tiempo necesario justo para que ya vaya entrando al proceso productivo y que nuestro producto final se vaya repartiendo a las industrias a las que se las vendemos, porque no podemos no lo podemos almacenar mucho tiempo porque si no se polimeriza y entonces ya no podemos vender nuestro producto, que es el monómero de estireno. Debido a las características técnicas de nuestro producto final, es por eso que se considera muy importante todos los factores climatológicos y de características del producto. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a mencionar también el control estadístico del proceso. Bueno, pues en términos generales, la calidad, bueno, el término de control nos lleva a plantearnos estos 4 puntos que deben ser aplicados pues para cualquier proceso productivo. Y bueno, el primer punto que tenemos es establecer un estándar, una condición, una característica a la que nos tenemos que apegar. En nuestro caso mencionamos que es mayor al 99% de pureza y esto pues nos interesa en el output. Después, pues para hacer esto, el estándar debe ser medible porque pues nos interesa llevar a cabo un monitoreo continuo para saber que a lo largo del tiempo no seguimos apegados a nuestra condición. Bueno, después, habiendo hecho ese muestreo y ese análisis con el tiempo, llevamos a cabo la determinación y el análisis de desviaciones. Y esto nos interesa porque debemos determinar a través de esto qué es lo que está causando la variación en nuestro proceso. Y pues una vez que las identificamos podemos llevar a cabo acciones preventivas y si necesitamos corregir algo, pues también corregirlo de manera que aseguremos que cumplimos con el estándar. Como mencionamos, las características, los estándares pueden ser de 2 tipos, que pueden ser por atributos o por variables. El atributo es simplemente
se determina a base de observaciones y solo se tienen dos respuestas, sea conforme o no conforme, cumplimos o no cumplimos con determinado estándar. Por otro lado, las variables son de una escala continua, por lo que tienen valores numéricos y estas sí pueden ser sujetas a mediciones. Uno de los atributos que determinamos en nuestro proceso es la presencia de burbujas. Se comentará igual más adelante, pero esto quiere decir que hay impurezas. Entonces no queremos burbujas. Nuestro conforme es no hay burbujas. Por otro lado, la variable más importante de este proceso es la pureza del estireno y el estándar que estamos enfocándonos es mayor al 99%. Algunas de las causas asignables que vamos a ocupar para el desarrollo del proyecto son el plato de alimentación, presión de operación, tasa de reflujo, número de etapas de la columna y la temperatura a la que entra el flujo de alimentación a la columna de destilación. Y causas no asignables, pues las más importantes que identificamos son las condiciones climatológicas y fallos inesperados en las maquinarias. Bueno, para esto, se lleva a cabo en todas las etapas del proceso productivo, entonces tienen que evaluarse todos estos factores que mencionamos, tanto en la entrada como en el proceso per se, y finalmente evaluarlos también a la salida del proceso. Además de eso, aquí hay otros factores que se pueden ver en la entrada, dentro del proceso y a la salida, que ya tienen que ver con temperaturas del reactor, con capacidad de los operadores, etc. Bueno, cartas de control por variables. ¿Para qué nos ayudan estas cartas de control? Nos ayudan a estudiar cambios en el proceso a través del tiempo. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando recién se instala un reactor nos daba una conversión total del 64%. Y con el paso de los años, después de unos 5 o 6 años, ya nos da una conversión del 60%. Este tipo de cartas de control nos puede ayudar a detectar errores en el funcionamiento de estas cosas. Sirve también para analizar variaciones en los procesos, como les mencioné, investigación de causas de un comportamiento normal, en este caso de por qué la conversión en el reactor bajó, distinción del nivel de solución que requiere la variabilidad. Esto quiere decir si solo es un error como operativo, o sea, de operadores, error humano o de maquinaria, o si tiene que ver ya más administrativo a nivel de la empresa. Y también se puede solucionar un solo factor por cada carta de control. Se puede analizar solo un factor. Esto quiere decir que solo podemos analizar o presión, o temperatura, o reflujo, etc. Partes de un gráfico de control. Las partes de un gráfico de control son importantes porque nos ayudan a determinar en qué estado se encuentra nuestro proceso. Las líneas rojas que se ven aquí son los límites de control inferior y superior, así como están acomodados. La línea negra del medio es la línea central, que nos quiere indicar que cuando se acercan los puntos a esta línea, más controlados a nuestro proceso. Y cuando hay puntos fuera de las líneas rojas, que son las líneas de los límites de control, quiere decir que son puntos que están fuera de control. Tipos de gráficos de control. Los tipos de gráficos de control son XR y XS. X indica media o promedio de las muestras que tomamos para hacer este proceso. La R indica el rango de las muestras. Para sacar R se le resta el valor menor al valor mayor de cada muestra. Y la S es la desviación estándar de cada muestra. La desviación estándar indica qué tan dispersos están los puntos con respecto a la medida de la muestra. Bueno, nuestro problema que encontramos en la planta es que los operadores nos habían indicado que había un plato de la torre de destilación que estaba fallando en cuanto a la presión, y por eso la viscosidad del producto que se destiló bajó y no era la necesaria para poder venderlo a los clientes. Entonces, lo que se hizo fue determinar un punto diferente de presión en ese plato de la torre de destilación para saber si es lo que estaba fallando o si solo se había determinado mal el error o si lo habían tapado con eso. Y bueno, aquí tenemos los resultados que nos arrojó la muestra. Bueno, aquí se puede observar el gráfico X, que es bueno, el gráfico de las medias de las muestras. Y como se puede observar, está realmente está dentro de control. No se observa ningún punto fuera de las líneas de los límites de control.
y no hay ningún punto, no hay ninguna como tendencia que indique que suba o que baje, entonces indica que está dentro de control. Y también tenemos los gráficos R y S, respectivamente, R y S, que pues, se parecen bastante. Y como se puede observar, estos también están dentro de control, ya que ningún punto se encuentra fuera de control y los puntos se encuentran pues, relativamente cerca a la línea central. Bueno, como ya se había mencionado anteriormente, nuestros atributos asignables a este proceso es la presencia de burbujas en el estireno. Así que se determinó sacar una muestra cada 2 horas por un día de 25 lotes y se estimó que había un 2% más o menos de lotes defectuosos. Así que primero se insertó en una tabla y después se graficó y con estos límites, hemisferio indica que no hay defectuosos. Entonces, al ver que varios puntos están aquí, es una buena señal. Y además, porque ninguno de estos rebasa el límite superior. Tampoco tiene tendencias cíclicas ni ascendentes o descendentes. Lo único que podemos notar es que hay 3 puntos por debajo de la línea central. Pero esto puede ser una causa asignable a un operador o algo por el estilo, no necesariamente una falla del proceso. Bueno, para determinar la capacidad del proceso, bueno, primero es necesario entender que cuando se lleva a cabo un proceso hay variabilidad natural en este y pues lo que debemos determinar es si nuestro proceso en las condiciones en las que lo estamos operando es capaz o no de cumplir con ciertas especificaciones. Y bueno, para eso ocupamos los conceptos de capacidad de proceso y bueno, entendemos primero por capacidad potencial aquella que eliminando todas las influencias externas es la capacidad como máxima a la que aspira el proceso como lo estamos operando y pues por tanto los valores de esta capacidad tienden a ser mayores a los de la capacidad real del proceso. Y bueno, primero, como mencionamos anteriormente, la especificación más importante en la producción del estireno es que tenga al menos 99% de pureza. Esta es una especificación que es unilateral, porque solo estamos haciendo a partir de un valor, y es una unilateral inferior, porque no podemos tener purezas menores al 99%. Y bueno, cada vez que repetimos un proceso, tenemos que es el primer escenario, que bueno, es como mencioné, requerimos la pureza del 99%, entonces llevamos a cabo 10 corridas y en cada corrida de nuestro proceso obtuvimos 8 muestras. Entonces aquí tenemos los resultados, lo que se observa en las tablas son las fracciones molares de estireno que están en la corriente de fondos de la primera columna de destilación, que ahí es donde requerimos al menos 99% de pureza. Bueno, estos son los resultados que se arrojó por las corridas en el simulador. Y bueno, aquí vemos rápidamente los resultados analizados en Minitab. Primero podemos determinar que sí estamos siguiendo una distribución normal, por lo que podemos ocupar confiadamente los índices de capacidad de proceso. Este es uno de los requisitos para que se pueda ocupar este análisis. Y bueno, aquí vemos en este histograma que no tenemos una frecuencia y tampoco está centrado, pero vemos que una de las mayores frecuencias es tener purezas mayores al 99.8, que es más de lo que necesitamos, y otra es del 99.4, que si bien siguen cumpliendo con el mínimo, pues el hecho de que existe esta variabilidad en los resultados obtenidos nos lleva a obtener una capacidad de proceso de 0.81, que bueno, estamos asumiendo aquí que estamos en un proceso ya existente y para procesos ya existentes requerimos un valor de capacidad de proceso de 1.33 para decir que nuestro proceso es capaz. Por eso concluimos que nuestro proceso no es capaz desde el punto de vista de mantener una pureza superior al 99%. Que es referente a la temperatura. Como mencionamos en el proyecto, si tenemos temperaturas elevadas se lleva a cabo la polimerización, que eso echa a perder nuestro producto, y
En la literatura se reporta que la corriente de producto debe estar alrededor de 60 grados para evitar que haya 65 grados para evitar que haya polimerización y que se descomponga el producto. Por eso determinamos una especificación de 60 grados con un intervalo de confianza de más o menos 5 grados. Entonces podemos movernos en un rango de 50 a 65 grados centígrados. Y bueno, estos son los resultados. Igualmente se hicieron 10 corridas y por cada corrida se tomaron 8 muestras y los resultados que obtuvimos son estos. De igual forma vemos que tenemos una distribución normal. Podemos ocupar de nuevo con confianza el análisis de CP. Y aquí vemos un histograma de frecuencias de carácter bimodal. Y a pesar de ser bimodal, pues tenemos que puede ser teóricamente centrado si tomamos las mayores frecuencias acá. Entonces podemos decir que a pesar de que es bimodal, tenemos un comportamiento centrado. Sin embargo, los resultados que obtuvimos de CP fue de 0.42, que igualmente es menor al CP requerido para asegurar que nuestro proceso es capaz, de 1.33, estableciendo que es un proceso ya existente. Entonces tenemos una situación en la que, dado el bajo valor de CP, nuestro proceso no es capaz de apegarse a la característica de tener una temperatura en el rango que ya determinamos para evitar polimerizaciones. Como ya vimos anteriormente, hay dos tipos de muestreos. Y bueno, principalmente los muestreos se hacen cuando al tomar un muestreo en una industria grande es más caro que pasar un lote que esté defectuoso. Entonces, se realizan periódicamente y como ya mencionamos, pueden ser de atributos o variables. En este caso, para la producción de estireno se determina que es más conveniente utilizar el de variables porque hay variables que dependen de otras. Entonces, en este diseño de experimentos se busca manipular ciertas variables para ver su efecto en la variable respuesta, como se demostró aquí, porque nos interesa más la pureza del compuesto que su aspecto físico. Y de esa manera podemos ver si movemos la temperatura, presión, etapa de alimentación, etcétera, y cómo nos va a afectar. Y para el diseño de experimentos decidimos, bueno, ya habíamos determinado que tenía que cumplir con una cierta temperatura para que no se polimerice. Entonces, movimos dos variables, la presión en la entrada de flash y la temperatura. Como notamos que la presión no traía un resultado tan diferente, nos centramos más en el efecto de la temperatura. Y además, porque en una industria grande, elevar las presiones en un equipo es muchísimo más caro que elevar la temperatura. Los resultados nos dieron así. Como se puede observar en este diagrama, las medias son diferentes. Entonces, por verlo simplemente, podemos inferir que como las medias no son iguales, la temperatura sí tiene un efecto. Aquí está la probabilidad normal. La distribución no es completamente lineal, pero se toma como tal. Y aquí está el histograma que se nota que tiene un sesgo. Y la falta de datos aquí indica una falta de datos o una gran variabilidad en el proceso. Finalmente, el análisis de varianza nos da un valor de P de 0.556 con un nivel de confianza de alfa 0.05, o sea, 95% de confianza. Ya que P es más grande que 0.05, concluimos que la temperatura sí tiene un efecto directo sobre la pureza y el flujo molar a la salida de la columna de destilación del estireno. Y finalmente tenemos el análisis financiero de nuestro proyecto, debido a que, bueno, el tiempo es dinero, y por eso, como se mencionaba Jordi previamente, nos basamos en la filosofía de Just in Time, por lo que es muy importante considerar el tiempo que se tarda en la producción y los errores que hay debido a fallas ya sea en el sistema, en operadores o en materia prima. Esto se traduce de la siguiente manera. Podemos ver que la producción que existe diaria es de 0.996 metros cúbicos por hora, por lo que haciendo un análisis de cuánto se produce en un mes, obtenemos este número. Finalmente en un año son 358.73 metros cúbicos al año,
se consideran 358 días debido a que no se toman en cuenta los días festivos ni los domingos, y eso nos da un costo total de $319,989, lo que es 6.500.000 pesos de producción anual que se obtiene. Entonces, se ve reflejado directamente las pérdidas de tiempo que existen en el proceso, y por eso aquí reside la importancia de tomar en cuenta cualquier característica que pueda afectar. Y como igual mencionaba, es mucho más fácil aumentar la temperatura que tratar de aumentar la presión, ya sea con equipos o con mejoras en el proceso. Y como conclusión, pues podemos ver que todas las variables que nos afectan en un proceso, en particular en nuestra empresa, no se puede evitar, ¿no? Entonces, es por eso que se deben de tomar acciones para tener un control, y de casos que ya existan, hacer un reproceso o mejorar el producto para asegurar siempre la calidad. Debido a que en este caso nos basamos en nuestra empresa por las normas, pero en el caso de otros de nuestros productos es bajo especificaciones del cliente, por lo que es importante siempre asegurar esa calidad, y en este caso se mide en pureza. Muchas Gracias.